de un proyecto de dominación de los imperios europeos. A partir de ahí, desde entonces, los pueblos originarios encarnan esa identidad de lucha de liberación permanente de los pueblos. Y luego, el mestizaje y los pobres europeos que vinieron a encontrar una forma de vivir libres, porque también existen pueblos sometidos, los pobres de Europa, que vinieron a esta tierra a buscar justamente su liberación. Esa conjunción de lucha de liberación de los pueblos originarios, los nuevos multitudes mestizadas y esos pobres criollos entonces ya, es que encontraron la oportunidad de esa lucha independentista hace 200 años. Y en esa lucha, en el arranque, hay dos proyectos. El proyecto de las burguesías y las oligarquías, también criolladas, españolas y acriolladas, cuyo interés no era la de liberación, sino de cambiar de dueños, o de liberarse del gran dueño para convertirse en los dueños y propietarios de estas tierras. Ese es el proyecto que conocemos nosotros, ese proyecto unitario, oligarca y centralizado, el puerto de Buenos Aires. Y está el proyecto de liberación popular, que en este territorio, en esta región, es donde se expresa la mayor identidad de un proyecto genuino desde los movimientos populares. No de líderes. Por eso creo que es importante hacer la diferenciación del concepto del federalismo, porque aún hoy, muchas veces y hace muy poco, en lo que se conoció como el conflicto del campo, escuchamos hablar de federalismo. Federalismo a dueños de grandes tierras en las provincias, pero muchos de ellos ni siquiera viven en las provincias. Hablaban de federalismo. Eso es un federalismo burgués que defiende sus intereses en las provincias. Es diferente el proyecto federal encarnado por Artigas y Andrés Guacunarí, que es el de la soberanía de los pueblos en su territorio. Esos dos proyectos es lo que desde entonces están en disputa en nuestro país y en América Latina, porque todos los proyectos de luchas independentistas en América Latina se planteó estos dos proyectos. Y logran independizarse de España. Pero a partir de la independencia de España, estos dos proyectos entran en confrontación. ¿Cuál es el modelo de vida? ¿Cuál es el modelo político? ¿Cuál es el modelo social? El modelo económico. Y por lo tanto, la cultura de desarrollo de los pueblos. De estos nuevos pueblos liberados. Y ahí es donde lamentablemente el proyecto de las burguesías, de las oligarquías criollas o acriolladas, fueron los vencedores.
Y entonces, como plantea Lito Nebbia en una canción, que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y esa es la historia oculta de ese proyecto de pueblos en lucha de liberación, de los pueblos en la búsqueda de su soberanía, es que fue ocultado. Y en la referencia de sus mayores líderes, que se referencia justamente en nuestra región, en Artigas y Andrés Guacurarí, es que hoy hace de este proceso de hace 200 años nos lleva a entender, para poder entender esa identidad en disputa, es que hay que arrancar de allá, de esos más de 500 años. Entender cuáles son esas dos culturas que hoy nos tiene atrapado en el mestizaje y en las contradicciones de cómo construimos lo mejor, como decía Germino, lo mejor de la cultura occidental, lo bueno. Y en esto fíjense lo que es los conceptos. Yo, formado en cultura occidental, dije mejor. Germino dijo lo bueno. Y cuando dijo todos tenemos que vivir bien, no dijo vivir mejor. Una diferencia sustancial. Porque el concepto de mejor implica mejor que otro. Y ese es un punto conceptual fundamental destructivo de la cultura occidental, que es la disputa por tener más. El que tiene más es mejor que otro. Es el mejor, es la carrera a ser mejor que otro. Porque ¿cuál es el parámetro de ser mejor? Tiene que ser con otro. El vivir bien. El que todos podamos vivir bien. Y lo bueno, lo mejor, lo bueno de nosotros es el compartir. Como lo dije. Es el compartir, es la solidaridad, es la fraternidad.